fíjate, pero Bueno, señor Bautista. hay una cosa que, fíjate, que hay que discutir, que es el fondo de lo que le está pasando a la oposición hoy en Venezuela, porque el gobierno, en el tema económico y en la situación que tiene el país, tiene su gran adversario. La situación Social y política, social es muy social y complicada. económica, perdón. ¿Qué decía Mercedes Malaver, quien dijo que en la Malavé. declaración, Malavé, quien dijo que por el camino que va como que el CNE no se va a elegir, ella decía ahí que mientras esta situación de caos, de crisis esté, el gobierno puede hacer todas las trampas, todas las jugadas posibles, pero nunca va a poder responderle a la crisis si no asume el tema económico con fortaleza. Pero vamos a meternos en, fíjate, en la CAF. O sea, yo no voy a votar por la CAF porque al enemigo Por el ni préstamo agua. que se le daría Sí, a Venezuela préstamo. para resolver Porque temas al eléctricos. enemigo ni agua. Eso en el fondo es parte de una reflexión que es Maduro no va a entregar, Maduro no va a elegir el CNE, Maduro siempre me va a hacer trampa. Hay un sector de la oposición que piensa eso. Entonces, señores, yo no les creo nada y hay que pelear con ellos hasta que algún día lo saque de ahí. De manera que ese sector, cuando tú lo analizas, fractura militar, tiene posibilidades de generar una fractura militar. El 30 de abril demostró que no. Tiene posibilidades de generar un ejército colombiano, brasilero, etcétera, que va a Venezuela, Colombia. No. Tiene posibilidades de generar la intervención americana, por lo que declaran los americanos no y por cómo está el continente. O sea, ¿qué posibilidades tiene este sector de por la fuerza cambiar el gobierno? ¿Cuánto le pones tú a eso? No le pongo, pero no le pongo porcentaje porque es muy difícil, Kiko. Ahora, fíjate, si el gobierno confía en todas esas cosas que tú estás diciendo, bueno, también podría quedarse dormido en sus laureles, porque fíjate, un elemento de la política que está presente siempre, aunque no se vea, es el elemento sorpresa. Y entonces aquí la oposición ha ensayado todas las formas para tratar de salir del presidente Maduro y de su gobierno, como las intentó también con Chávez y no lo logró. Ahora, por ejemplo, una de las vías que utilizó fue la de la abstención. Un factor sorpresa sería, por ejemplo, que la oposición decida participar en las elecciones bajo la condición que sea. Bueno, no importa, nosotros vamos a ir a elecciones a demostrar que es una elección injusta, etcétera, 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 y a poner a la gente en la calle, a demostrar que la gente está en contra del gobierno, por ejemplo. Una demostración eso es un escenario de esa capacidad de sorpresa y de comprender la nueva realidad política es que el acuerdo con la CAF se ha votado por unanimidad o por mayoría absoluta. Vamos a ver, porque es posible que ese sector de la oposición se quede pegado. También es posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que volvamos a tener para el año 2020 otra vez el escenario de mayo, cuando Falcón fue candidato y Bertucci, y volvamos a tener más o menos el mismo esquema. De manera tal que... Lo que pasa es que, fíjate, la negociación que se está haciendo con la llamada mesita, bautizada así por sus propios integrantes luego de que les indilgaran ese mote, esa negociación tampoco ha dado los resultados esperados. Lenta. No solamente lenta, sino que muchos de los factores que están allá adentro están descontentos porque, bueno, por ejemplo, el caso de Timoteo Zambrano, bueno, le han querido comer el maíz por la orilla. No, y lo ocurrió con Copey. Y lo ocurrió con Copey es otra muestra de lo difícil que es negociar con el gobierno y lo difícil que es que se cumplan los acuerdos. La de los presos políticos, por ejemplo, se ha quedado en el aparato. La liberación de presos políticos, se han anunciado no sé cuántas liberaciones, que no son liberaciones en el buen sentido de la palabra, sino que son excarcelaciones con proceso judicial allí, y todo dependiendo del gobierno. Y entonces, evidentemente, el gobierno no siente que esa mesa sea un elemento de presión en su contra. Pero, entonces, aquí no se va a resolver la crisis política. Pero lo interesante es que la mesita también entiende que el gobierno juega así. O sea, bueno, que no he empezado a verlo. Sí, no se trata Además, de una gente que va a hacer lo que sorpresa. le dé la gana. No, hay gente que dice, oye, esta gente juega muy duro. No ha cumplido en la velocidad y en la política que acordamos. Pero fíjate tú, si la mesita y el G4 e incluso la fracción de María Corina Machado y de Ledesma no se ponen de acuerdo entre ellos, pues el gobierno va a seguir cabalgando tranquilo y va a seguir imponiendo su política. ¿Qué espera el gobierno? La abstención de la oposición. ¿A qué juega el gobierno? A que la oposición no participe. Así es. ¿Qué debería hacer la oposición? Jugar un juego distinto. Así es. Es lo que yo creo que es lo que indicaría la sana lógica. Y a lo mejor el gobierno cree que todos esos escenarios de situaciones provenientes del extranjero están descartados por todo lo que ya han dicho. O sea, si tú fueras el presidente Maduro, ¿tú creerías que está descartada una acción militar
de varios países encabezados por Estados Unidos o sin Estados Unidos incluso. Bueno, cuando tú haces Por ejemplo, análisis a lo mejor lo haces análisis estratégico, tú lo descartas, pero a esa eso posibilidad puede tener un por porcentaje que eso yo no sé cuánto, yo no sé. Yo creo que eso yo no no llega sé ni al fiar. 10%, eso no llega ni a Bueno. 5%. Pero lo dejas vivo porque la vida da muchas vueltas. No puedes decir que no va a ocurrir. ¿Qué porque a lo mejor porcentaje de ocurre. probabilidad tenía que Evo Morales saliera del poder en el año? Con este 5%. Bueno, Y ahí ¿qué está. probabilidad tenía el año pasado, a mediados de julio del año pasado, Guaidó de ser presidente de la Asamblea Nacional? Así es. Es decir, la política es cambiante. Entonces, evidentemente, lo que sí está claro es que el gobierno de los Estados Unidos tiene la decisión, pareciera tener la decisión, de no dejar tranquilo al gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta arrancarle concesiones suficientemente importantes, sobre todo en un año electoral como el que se avecina en Estados Unidos. Es decir, a lo mejor, ponle tú que el gobierno de Estados Unidos no logra que Maduro salga del poder, pero puede lograr algunas concesiones No, que tú le tienes sean útiles. Tú tienes razón en cuanto que yo siendo Maduro nunca me confiaría Ujú. de los americanos, porque los americanos tienen una política de Estado construida con muchos años, es un país que no come cuentos para meterse donde no lo llaman. Aquí se metieron en Chile, se metieron en Panamá, se metieron en Grenada, se metieron en Santo Domingo, de manera que nunca descartaría que los americanos se pongan serios conmigo porque es obvio que no van a hacer todas estas cosas que hicieron y todas estas para después, ay no. Decida, nos derrotó. Sí, no, algo. O sea, yo no me siempre- imagino una declaración de los Trump americanos sí diciendo, juegan con yo no me sorpresa. imagino una declaración de Trump diciendo, Maduro nos derrotó, vamos a quedarnos quietos, No. vámonos para Siria. Algo Yo harán. no me imagino eso. Algo ¿no? harán. Ajá. Solo que, dadas las condiciones y los escenarios que hoy están planteados, hoy es dificultoso. Ahora, Ajá, y otra pregunta te voy a hacer Ajá. para irnos a la pausa, pero la vas a responder ¿por qué me después. decís que tú me estuvieras Bueno, no, pero una entrevistando, pregunta chico? para la Y reflexión. además tú nunca respondes cuando yo te pongo Una pregunta te voy a hacer, o chico. te digo, Pero, tú Kiko, votarías por María por ejemplo, Corina si o tú por fueras- Leopoldo López. A si tú ver. fueras- si tú Ajá. ¿Qué es lo que haces tú? Yo votaría por Kiko. Kiko, por ejemplo, si tú fueras el presidente Maduro, tú estarías confiado en que no va a haber rebelión en la granja para situar el título de Orwell, del libro de Orwell. Vamos a la pausa, ¿verdad? Ya venimos con Kikosi, vampiresca Kikosi. Digo, no, es contrato y controversia. Yo Kikosi, imagínate tú. Estás loco.